Federación y de su presidente, respeten a la federación y a su presidente. Volviendo un poco al tema de la asignación del técnico, ¿cómo quedó la relación con el señor Nassib Nemec, esto de haberle sacado su técnico en arranque del campeonato? ¿Entendió la situación? La relación con Nassib Nemec es extraordinaria, llena de respeto y consideración. Siempre se habló porque con él. Cuando uno tiene un amigo, lo primero que tiene que hacer es considerarle y respetarle. Y yo a Nassib le considero mi amigo. Cuando Nassib hizo unas declaraciones de que no había posibilidad, por el momento futbolístico en que vivía Melec, cerca al campeonato, a la iniciación del torneo, de que no había posibilidad de que el profesor Quinteros venga a la selección ecuatoriana de fútbol, yo inmediatamente hice unas declaraciones, y usted estuvo cuando yo contesté esa inquietud de la prensa. ¿Y qué contesté yo? Que respetaba profundamente el criterio de Nassib. Nassib era un gran presidente de Melec, que había hecho un gran esfuerzo en mantener todo su equipo, mantener su cuerpo técnico, hacer una pretemporada en Argentina, y que yo respetaba profundamente su criterio, que si bien es cierto, el profesor Quinteros era nuestra opción A, nosotros aceptábamos y respetábamos el criterio del señor Nassib Nemec y que veríamos otra posibilidad de técnico y que esperaba en un mes anunciar el nuevo técnico de la selección. De tal manera que fui muy respetuoso con Nassib. Luego Nassib me dio la posibilidad de conversar con el profesor Quinteros. Eso ya fue un tema que nació de Nassib. Y cuando me dio esa aprobación para que yo pueda conversar con el profesor Quinteros, sí, como para nadie era un secreto que el profesor Quinteros le interesaba la selección, ahí sí, con la autorización de Nassib, conversé, llegué a un acuerdo, y en los tiempos también me puse de acuerdo con Nassib y con el profesor Quinteros para que se integre a la selección el día 15 de marzo. De tal manera que en todo tiempo ha habido un gran respeto a los pensamientos y a los criterios de Nassib y una gratitud enorme por haber antepuesto los intereses del país en el aspecto deportivo, los intereses de la selección a los intereses de su club. Yo creo que hay que reconocer eso de Nassib. Se impuso la normativa del sub-18. Algunos clubes a regañadientes lo están cumpliendo, otros, sin embargo, no tenemos el caso del fin de semana Anderson Naula, Brian Cabezas, que también están destacando. ¿Cómo evalúa la federación este cambio de esta normativa? Mire, los reglamentos aprueban los dirigentes en el Congreso. Y en el Congreso se aprobó de que para tener una nueva generación de futbolistas que puedan defender con éxito la selección de Ecuador en el Sudamericano Sub-20, que va a ser en el 2017 en nuestro país, necesitábamos una generación, y que para eso necesitábamos que el juvenil en cancha, porque la regla del juvenil ya está aprobada, lo único que podíamos decir es el año, nada más. La regla del juvenil está aprobada. Entonces, podía ser que sea sub-19. Entonces, se aprobó por intervención de los propios dirigentes en el Congreso, de que este año sea sub-18, el próximo año sub-19, de tal manera que esa nueva generación sean los seleccionados sub-20 de Ecuador. Ahora, cuando un jugador se forma de esa naturaleza, defiende bien a la selección, ¿quién se beneficia? El club. El club es el que vende los jugadores del exterior. Y los scouts internacionales, ¿en quiénes se fijan? En los seleccionados sub-17 y principalmente en los seleccionados sub-20. Entonces, es lógico que los directores técnicos tengan que trabajar más,
tenga que elegir 3, 4 chicos de sus categorías menores para trabajar con ellos en el primer equipo y irles probando cuál es el que más se adapta a su sistema técnico, cuál es el que más le rinde en la cancha, etc. Pero lógicamente no va a querer que en los 2, 3 primeros partidos el chico sub-18 sea ya una figura o con la experiencia de un jugador hecho. Siempre hay que tener esa paciencia. Ahora, que a lo largo del tiempo les van a dar resultados, sí. Y eso va a significar para el club tener 1, 2 o 3 jugadores nuevos para su plantel salido de su cantera. Ahora bien, ¿cuáles son los equipos que más rápidamente obtienen resultados? Los que han trabajado mejor en sus categorías formativas. Hay clubes que tienen 4, 5, 6 sub-18 para elegir cuál va, y otros que no tienen y que tienen que ver a qué le ponen, ¿no es cierto? Pero hay jugadores que sí, que ya están destacando. Ahorita mismo, usted me ha nombrado 3, yo le puedo nombrar 5 o 6. El juvenil River Plate ha probado 4 juveniles. Alguno de esos ya encaja en el sistema del técnico y le va a dar un gran resultado. El juvenil de Liga de Loja. Ahora ya lo conoce todo el país. 2 goles de visitante, triunfo de su equipo. En un partido anterior contra el Nacional, fue un penal que le hicieron a él el que le dio el triunfo a su equipo. Me parece que también en la ciudad de Quito. Ganó 1-0 a la Liga de Loja. ¿En la ciudad? Sí. En la ciudad de Quito. Quito le ganó 1-0. Entonces, ya el chico ya ha intervenido para que su equipo gane 6 puntos en la ciudad de Quito. Un penal a él le hacen contra el Nacional. Y él mismo marca los 2 goles contra el. Un jugador de 17 años, ni siquiera es sub-18. 16. Es sub-17. En junio de este año cumple 17. Hoy tiene 16 años. Por eso está en la selección sub-17. Y tanto él como el juvenil de Liga fueron autorizados, porque están concentrados con la selección aquí en Guayaquil, fueron autorizados a viajar, a jugar el fin de semana con sus equipos, y usted ve la connotación que ha tenido. Así que lo único que hay que tener es paciencia y trabajar. Lo más fácil es decir, no estoy de acuerdo con esta medida, pero a lo largo del plazo van a tener muchas satisfacciones con estos chicos jóvenes. Presidente, para terminar, y que este periodo suyo que recién comienza, proyectos nuevos, ¿qué nuevo alista para este periodo? Innovación, reforma. Cambio de relacionador público, dice. Algo nuevo. Yo a su compañero, él es muy entendido en el tema periodístico de la federación, entonces ya siempre se espera días mejores. Yo creo que en este periodo hay que ampliar mucho el diálogo con la dirigencia. Hay que ver el trabajo de una comisión de marketing, eso es muy importante, un trabajo de una comisión de presidentes o sus delegados que analicen el tema de marketing, que vayan preparando, estudiando, conversando sobre el nuevo contrato de televisión cuando este termine. O sea, ir trabajando a futuro de una manera organizada y de una manera consensuada. Yo creo que eso va a ser muy importante, y más aún los logros deportivos, ¿no? Mucho en infraestructura no tenemos por hacer. Si queremos construir aquí mismo en la sede de la federación el instituto para entrenadores, que le vamos a hacer con un proyecto gol de la FIFA, y así pues sacar de nuestras oficinas al instituto para que esté independiente, y seguir pues trabajando en los proyectos que se tienen y que vengan buenos resultados del fútbol, porque esta es Federación Ecuatoriana de Fútbol y se nutre de los resultados futbolísticos que tengamos de las diferentes selecciones y de los equipos que participan en los torneos internacionales como Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
Listo. Le agradecemos mucho, presidente, su amable atención y esperamos que no sea la primera del año ni la última. Yo agradezco la apertura del diario El Universo y a las órdenes. Esta entrevista, esta visita ha sido muy cordial, muy respetuosa, muy positiva, así que yo también espero muchas visitas de ustedes por acá. El famoso Tiro Manolo.